Dale. Es bueno para él y para mí, así que esperemos que todo salga bien. Listo. Tengo el tiempo planeado. Sí. Dale. No. Listo. No. 1, 2, 3, acción. Izquierdo. Corte. Otra vez. Acción. Pará. Corte. Acción. Ahí está. La base de datos de virus ha sido actualizada. Eso, Sí. decime cuándo. Listo. Pará. ¡Acción! No puedo abrir la puerta. ¿Qué te molestaba afuera? ¿Eh? ¿Te molestaba afuera? No, me reí. Va, para. Acción. Acción. Pará. A ver. Ya. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tenemos? Bien, este es el famoso saxo de Epic Sax Guy. El gran video en el que mueve la pelvis. Sí. Oh, Es el original usado por él. interesante. Déjame ver. No, parece genuino. Pues lo he encontrado en mi venta de garaje. Claro, como algo que parece genuino. Oh, parece genuino. Deberías dejarme consultar. Tengo un amigo que es especialista en Epic Sax Guys. Oh, genial. Nos veremos luego entonces. Hasta luego. Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax Guy. A ver si puedo obtener un buen dinero por él. Lo he encontrado en mi venta de garaje y bueno... No mires, no me veas. Mira. Pues ven, traje... No fue...
¿Está filmando? Sí. Pues bien, traje mi... Pues bien, traje mi... Pues bien, traje mi saxo de Epic Sax Guy, que originalmente... No, me está riendo. usó él en su video. Pues bien, traje mi saxo de Epic Sax Guy que usó originalmente él en su video. A ver si puedo obtener un buen dinero por él. Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax... Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax Guy. Dale, porra. Pues bien, he traído... Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax Guy, el que usó originalmente él en el video. Lo he encontrado en mi venta de garaje y veré si puedo obtener un buen dinero por él. Yo te... Dale. ¿Listo? ¿Está grabando? Pues bien, Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax... Pues bien, he traído mi saxo de Epic Sax Guy que ha usado originalmente él en el video, que lo he encontrado en mi venta de garaje. Veré si puedo obtener un buen dinero por él. Ha venido a mi tienda un sujeto que trajo el Epic Sax Guy. Es algo increíble. No quiero dejar perder esta oportunidad. Tendré que ver si es genuino y estoy dispuesto a pagar mucho dinero por él. ¿Cuánto pides por él? Y $2,000. No puedo darte $1,000. Tengo que venderlo y no hay mucha gente que compra saxos de Epic Sax Guy Man, ¿no? Te daré $20. Es un buen precio. $800, como dijo el señor. $40. Me estoy estirando. Tengo hambre. Bueno, de momento, Vamos a ir de pelo, estamos. Y acción. Oh, no. Acción. Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está mi amigo en la especialista. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Mucho gusto. Hola, Soy el hola, especialista. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué Mira, tenemos por aquí? Es el saxo de Epic Sax Guy Man y quisiera saber si es genuino. Por supuesto, muéstramelo. A ver. Mira, aquí tienen las marcas del fabricante. Sí. Todo concuerda con aquel saxo que se lo muestra en el video original del Epic Sax Guy. Bueno, uno en perfectas condiciones podría darte fácil en una subasta $150,000. Pero mira, aquí hay unos rayones que esto definitivamente le saca mucho valor. Bueno, es que he dado muchos años en mi garaje. Y esto, lamentablemente, en este estado te darán unos $800 con mucha suerte. 800. $800. No vas a conseguir algo mejor por eso. Y en una subasta, y te estás arriesgando. ¿Hago otra voz? Es que hace rato yo intentándome con esto. Un poco más mexicana.
Acción. Hola, ¿te acuerdas de mí? hola, ¿Qué tal? Oh, sí. sí, oh, ¿qué tal? ¿Qué? Yo estoy llegando mi amigo, el especialista. Oh, mira. Aquí lo Hola. sé. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, soy el Carlos, especialista. ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Rick? Bueno, tenemos un saxo del Epic Sax Guy Man y quisiera saber si es genuino. A ver, muéstramelo. Ujú. Bueno. Pues aquí podemos ver claramente que tiene las marcas del fabricante. Está en buenas condiciones, pero si nos fijamos en la parte inferior del instrumento, podemos notar unos rayones que, sin duda, Ah, Dios. Me siento mal. Vamos. Y acción. Ya. Hola, ¿te acuerdas de mí? Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya viene. Ya, toma, vete y ven de vuelta. Vamos y acción ya. Hola, ¿qué tal? ¿Te ¿Cómo acuerdas de mí? estás? ¿Cómo- Sí, sí. ¿Qué tal? Bien. Ahí ya Bien. vendrá mi amigo el especialista y podrá ayudarnos. hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, Soy el sí. especialista. Y bueno, se saluden así. Ahí, ¿qué acción? Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de ¿cómo mí? estás? Sí, Sí. Ya está llegando mi amigo el especialista. Oh, para está bien, sí, ayudarnos. lo espero aquí. Hola, Rick. Ah, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el especialista. Ay, Dios. Hola, digo, soy el especialista en algo. Sí, soy especialista en salsos de repite mucho todo. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas Hola, de mí? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Sí. Bien, Ya está llegando mi amigo. Oh, el está bien, especialista aquí lo para espero. ayudarnos. Hola, Rick. Oh, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Te saludo. Hola, ¿qué tal? Mucho Usted gusto. debe ser el... Sí, soy el especialista en saxos de Epic Sax Guy. Oh, mucho gusto, señor. El gusto es vamos mío. Bueno, tenemos un saxo de Epic Game Man y quisiera saber si es genuino. A ver, muéstrame. Muy bien. Aquí tenemos, podemos notar en la parte superior que tenemos el sello del diseñador original de este saxo de Epic Sax Guy. Yo he estudiado mucho en la materia y puedo notar claramente que este saxo es legítimo. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que son estos rayones en la parte inferior. Bueno, es que ha estado muchos años en mi garaje. Sí, se nota, ya que hemos notado estos rayones que sin duda evalúan mucho este objeto. Este saxo en un estado perfecto valdría alrededor de unos $150.000, pero en este estado tendrás suerte si por una subasta te dan $800. Oh, está bien. ¿Quieres venderlo o empeñarlo? Gracias, Rey. Nos vemos, Carlos. Eso te Estabas mirando el HD, allá. Y... acción. Hola, ¿qué tal? ¿Te ¿cómo acuerdas de mí? estás? Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Ahí ya llegará nuestro amigo. Oh, lo espero aquí. Especialista. Hola, Rey. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el especialista de saxos de... Disculpe. Soy el especialista de saxos de Epic Sax Guy. Ah, ahí lo entendí mejor, pensé que... Hay que remarla. Vamos. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, Sí, muy bien. Ya llegará mi Sí, amigo, sí, el sí, especialista. espero que... para ayudarnos. Con gusto. Oh, Hola, Carlos, Rey. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy el especialista. Especialista en saxos de Epic Sax Guy.
Oh, pero debemos considerar estos pequeños defectos que podemos ver en la parte inferior del instrumento. Oh, bueno, es que ha estado muchos años en mi garaje. Así es. ¿Quieres venderlo o empeñarlo? Me gustaría venderlo. ¿Cuánto quieres por él? Me gustaría obtener $1000. Está bien, me lo llevo. Muchas gracias igual. Te lo llevas. ¿Por qué te lo llevas? Pues bueno, no pude obtener lo que quería por el Epic Sax Guy, el saxo. Me lo tuve que traer de... No para aguantar, boludo. Dale, va. 1, 2, va. Pues bien, no he obtenido lo que quería con el saxo de Epic Sax Guy. Y tuve que llevármelo de vuelta. Me he traído de vuelta el saxo de Epic Sax Guy porque no... el precio no era el que esperaba. Yo quería unos $1000 y me ofrecieron 400. Pero bueno. Tengo salud. Mi novia me ha dejado. Y no tengo trabajo. Así que... pues bueno, me he traído de vuelta el saxo Epic Sax Guy. Porque el precio no era el que yo esperaba. Es una pena porque es un instrumento muy valioso. Fue el que ha usado el mismísimo Epic Sax Guy. Qué belleza. Lo que se pierde el muchacho. Pero no. Pues bueno, traje mi Pokédex. Para vender. Espero sacar un buen dinerillo. Así que... ¡oh! ¡Ah! Ya van a parar. En rojo tiene que estar. Listo. Bueno, he traído mi Pokédex. Usada por el mismísimo Ash Ketchum. Acción. Pero aló, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué me trajo? Le traigo mi Pokédex, usada por el mismísimo Ash Ketchum del Pueblo Planeta. Vale, ven. ¿Y por qué no Ash Ketchum y el señor Mostaza? ¡Oh! He vendido mi Pokédex a un precio... He vendido mi Pokédex a un buen precio. Así que estoy feliz y... lo malgastaré en prostitutas y alcohol. ¡Jiji! Hola. ¿Para qué sirve si no contiene? Hagamos el papeleo. ¿Llevas a...? Como están dándose la mano. Vamos a hacer el papeleo. Acompáñame a hacer el papeleo. ¿De qué sirve si no tienen dulces? Vamos, acompáñame a hacer el papeleo. Encantado.